señoras y señores, queda con ustedes al diablo, con el hijo del diablo. De esta manera, comenzamos. Decía yo, un deportista de élite mundial, de primer nivel, de los dioses del Olimpo. Un medallista olímpico, medalla de plata, que sabe a oro. A mí me gustaba de oro. Mi querido Dani, es un honor estar aquí en tu oficina. Llegué tarde, así que me van a recortar minutos y eso es un dolor terrible porque estar con este hombre es un manjar. Muchísimas gracias por recibirme en tu oficina. Me siento muy contento, Dani. Este programa se llama Al Diablo con el Hijo del Diablo y se va a vestir de gala contigo. Muchas gracias. Realmente el privilegio es para mí estar contigo, Juan Carlos, con alguien que es reconocido ampliamente en el medio luchístico y en el medio sociodeportivo. Así que realmente el privilegio, por supuesto, es para nosotros. Me siento muy halagado de estar aquí contigo. Remotémonos tantito. Me traigo aquí, ya sabes, me meto al correo y mis gentes y me pregúntale esto, pregúntale el otro. Entonces le digo, déjeme ver hasta dónde me deja llegar mi Dani. Te conozco por ahí, habías ganado la medalla olímpica. ¿En qué año? En 1984 tuvimos pues la satisfacción, después de realizar casi 2 ciclos olímpicos, de estar en los Juegos de Los Ángeles en 1984, y ahí tuvimos pues la oportunidad de disputar la medalla de oro en la final olímpica en la lucha grecorromana. Perfecto. Nada más dile a la gente quién era tu papá, nada más para que sepan. Mi papá fue uno de los luchadores que estuvo en el cartel inaugural de la Arena Coliseo, de la Arena México, quien durante más de 45 años fue un gladiador del hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, y su nombre fue Bobby Bonales. Roberto Aceves Bonales pues se constituyó como campeón mundial welter, un estelarista que junto con El Santo, Blue Demon, Sujicito, Tonina Jackson, Murciélago Velázquez, Bori Guerrero, etcétera, toda esa gama de extraordinarios luchadores pues le dieron a México esa etapa de oro en donde la cinematografía y sobre todo la bibliografía de la lucha pues le ha dado varias vueltas al planeta, pero sobre todo en este mundo hispano, donde no se podría entender México sin figuras como El Santo, como la lucha libre, o como otros que incidieron en esta cultura mexicana, como fue Chespirito, o como son otros grandes cantautores como Alejandro Fernández. De ese nivel, de esa dimensión, ha sido el tema de la lucha libre de México hacia el mundo. De México para el mundo. La maravilla moreliana, pues todo un superstar, tu jefe, porque obviamente tú eres hijo de Bobby Bonales, tienes cercanía con él, es de él, y nosotros necesitamos a veces pues como ilustrarnos de esto, y le pregunté a varios de los que por ahí lo llegaron a ver, uno de ellos el Halcón Ortiz, y me dijo, no inventes, era un fuera de serie. Así Muchas es. Gracias, pues creo que las remembranzas a la historia de la lucha libre mexicana tiene a grandes luchadores, hoy también a grandes luchadoras, y dentro de ese contexto Bobby Bonales fue el que inició e inventó el tope suicida, y fue, reitero, un estelarista, un rival permanente del Santo, un rival de Blue Demon, y aunque en algunas de sus etapas fue mayoritariamente técnico, también supo luchar rudo, y fue dentro del esquema de lo que hoy serán los 90 años de la lucha libre en nuestro país, para el próximo septiembre, una de las figuras que aportó con su trabajo, con su profesionalismo, aquello que iniciara don Salvador Luterot. Muy bien, mi Dani, te veo convertido en un ejecutivo, en un señor del deporte, y me da muchísimo gusto. Recuerdo cómo te conocí, y yo estaba en AAA y te dije, ¿qué onda con esas medallas? No sé, 90 y 90, 92, 92, 91. ¿Cuándo se forma AAA, Toño Grillo? 92. Y me encantó tu sencillez, que te dije, enséñame algo de lucha olímpica, y nos presentaron, y dijiste, tú enséñame algo de lucha libre.
Así y nos es. fuimos a un gimnasio que era el del Magnate, ahí Vertis. en Vertis. Y ahí me dio mucho gusto darme cuenta de tu sencillez en los entrenamientos. Por cierto, yo siento que muchas veces los deportistas de élite en México no son realmente valorados en la dimensión de lo que logran. Yo así lo pienso, por ejemplo, como nosotros como luchadores, hijo de un super atleta, super deportista, super estrella y medallista olímpico. Porque todos nosotros los luchadores pasamos por lo que tú ganaste. Tuvimos que entrenar lo que tú ganaste, la medalla olímpica, intercolegial, grecorromana. Y la verdad, cuando empezamos, todos, gran parte de nosotros, aspira siquiera a llegar a unos panamericanos. ¿Estás de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo, y estas remembranzas que tiene alrededor de 30 años con el Hijo del Diablo, también tengo que reconocer pues siempre su espíritu alegre, su interlocución y sobre todo como un generador de amistades y de lealtades. Así que Juan Carlos, no es por regresarte ningún tipo de adulación, pero creo que mucho tiene que ver tu forma de ser, que eres afable y eres total y absolutamente fraterno. Pero vale la pena dentro de esa memoria, de esa recordación, pues hacer alusión a esto que comentas. La lucha olímpica pues ha estado en el programa oficial de los Juegos Olímpicos en la etapa antigua y en la etapa contemporánea. Es uno de los deportes que más han ido acompañando a la humanidad, no solo por los vestigios que existen a través de los retablos egipcios, griegos, precolombinos, en donde la lucha es parte de ese escenario del desarrollo del ser humano. Y esto llevado a nuestros tiempos incluye que los luchadores y las luchadoras profesionales tienen que tener principios básicos de la lucha olímpica, porque al fin y al cabo el saber caer, el saber una toma, el tener una preparación físico-atlética pasa por la lucha. Y este escenario pues ha llevado a que México sea un país solvente a nivel de Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Juegos Panamericanos, de torneos internacionales. México, sobre todo a través de instituciones como el Politécnico, como la UNAM, de diferentes instancias del deporte, han hecho que sea una de las disciplinas que, si bien es cierto, no se ha comercializado como debe, pero es una etapa anterior a lo que corresponde a la mejor lucha libre del mundo, que es la de nuestro país. Una pregunta, estás en tus Olimpiadas, ganas esa medalla, ¿te cae la dimensión de lo que acabas de lograr? ¿Te cae el 20? Una medalla de plata convertida en casi oro, en que yo lo recuerdo, la neta, me emocioné muchísimo, es hijo de fulano de tal, me sentía parte de esto. ¿No crees tú que nos hace falta incluir mucho a la gente en esto, en decirles, tenemos un medallista olímpico de medalla de plata con sabor a oro? Valoren a nuestros deportistas. Tú estás ahora de este lado, estás del lado del escritorio. ¿Sientes tú que sí se le da la real dimensión a los deportistas cuando tienen un logro de ese tipo? Creo que hay una muy delgada línea entre el olvido y entre la recordación y entre lo que debería de ser el reconocimiento, no solo a quienes han tenido la oportunidad de asistir a Juegos Olímpicos, o como en mi caso de ganar una, o en algunos casos que han ganado varias preseas olímpicas. La memoria colectiva es muy flaca, así se determinan y así dicen los sociólogos. Y al fin y al cabo creo que sí falta un esquema de reconocimiento, no para envanecer a quien haya tenido este éxito, sino para generar un sentido de ejemplo y sobre todo de motivación a las nuevas generaciones. El hecho de que haya 73 medallas en toda la historia de Juegos Olímpicos para nuestro país habla de esta realidad, desde la primera que se ganó en boxeo por parte de Francisco Cabañas, hasta la última medalla que se ganó de bronce en fútbol en Tokio 2020+1. Entonces creo que es muy importante, sobre todo Juan Carlos, el poder ubicar el que necesitamos, pues este episodio de reconocimiento social, pero que también va implícito al tema de la lucha libre. Creo que hay grandes estelaristas, grandes promotores, entrenadores, programadores, que no han tenido un reconocimiento cabal. Mencionabas a mi tocayo Daniel Ortiz, el Halcón Ortiz. Dani Ortiz.
Sin duda alguna es uno de esos hombres que han aportado mucho a la lucha libre y creo que no es reconocido conforme a su A su trayectoria y a su historia. Juegos Panamericanos, ¿no? Imagínate, entonces es un gran luchador olímpico, es un gran luchador profesional, un elemento insignia de esta historia. Entonces, yo creo que sí es importante el poder generar esta reflexión que tú hoy apuntas en el sentido de que sí falta un esquema de recompensa social. Hoy estamos viviendo un escenario en donde estamos haciendo una gestión que ya habíamos logrado en su tiempo para que todas las luchadoras y luchadores, por ejemplo, tuvieran acceso al seguro popular. Se desapareció el seguro popular y hoy pues estamos buscando que haya un apoyo para que haya una atención médica a las luchadoras y luchadores de antaño y también a quienes están en activo. Entonces, son de esos propósitos, Juan Carlos, que yo creo que a través de este tipo de conversaciones tenemos que seguir incidiendo e insistiendo con los tomadores de decisión para que haya esta recompensa y este reconocimiento a personas que han dado su vida, han dado su salud, han dado su talento y su trabajo para un tema tan importante como es la lucha libre en nuestro país. ¿Qué sientes ese día que ganas la medalla? ¿Qué pasa por tu mente? Pues sobre todo, para ponernos en contexto, han pasado ya un poco más de 38 años. Y México pues no tenía, al igual que el mundo, celulares. Lo más moderno era los mensajes por vía fax. No había esta telefonía celular, ni mucho menos redes sociales, ni la tecnología que pareciera hoy con la que hubiéramos crecido o nacido. Y esto es total y absolutamente ajeno a la realidad. México hoy tiene 130 millones de habitantes, en ese entonces México tenía 73 millones de habitantes, casi tenemos el doble de habitantes en 38 años. Y así nos podríamos seguir en cuestiones de la paridad de peso dólar, todo el tema era distinto. Totalmente distinto. Entonces yo casi a cumplir 20 años, pues tuve acceso a un sueño que siempre fui construyendo, sinceramente con mayor voluntad que con muchas capacidades, porque yo fui un niño que tuvo obesidad, un niño que tuvo algunas enfermedades a los 6, 7 años, tuve hepatitis, entonces nunca tuve una característica muy solvente como para ser un luchador destacado, pero lo que sí tuve, Juan Carlos, fue disciplina, fue constancia, fue perseverancia, y yo creo que eso hace que esta reflexión de que si los campeones nacen o se hacen, sea contestado. Yo creo que los campeones se hacen con base a una cultura del esfuerzo, a un propósito de poder significarse dentro de un escenario en donde tengamos la opción de que si nuestras limitaciones son muchas, las vayamos compensando con mucho esfuerzo. Entonces, lo que sentí, Juan Carlos, fue una emoción y sobre todo pensar y decir, si volvieran a hacerlo, volvería yo. ¿Lo volverías a hacer? Totalmente. Aquí mucha gente me preguntó en el entorno, porque se convirtió esto en el entorno de nosotros, de mis amiguitos, del director del programa, que lo tengo ahí atrás, amiguitos míos como Dani Ortiz. La pregunta es, ¿por qué no fuiste luchador profesional de que te hayas seguido tú de filo? ¿Por qué desviaste el camino hacia lo ejecutivo? Claro, pues en principio una de las reglas que siempre tuvimos en la casa es que no solo a pesar, sino en compañía del deporte, tenemos que culminar nuestros estudios. He podido incorporarme al tema de la administración pública, lo hice por muchos años. Actualmente trabajo en la Fundación Alfredo Harpelú para el Deporte, que atendemos el tema del deporte social, deporte comunitario. Soy vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano y presido diversas asociaciones. Tres. Presido Premios Nacionales Deportivos Mexicanos, la Asociación de Medallistas Olímpicos y también la Asociación de Olímpicas y Olímpicos Mexicanos. Y son puestos honoríficos que hago y que promuevo con mucho cariño, con mucho afecto, porque yo no podría entender mi existencia y la de mi familia sin considerar necesariamente el tema del deporte. Del deporte. Y el deporte luchaste olímpico. Un tiempo, ¿verdad? Así es. ¿Con qué nombre luchabas? Entonces, ya pasados todos estos años y ya en una etapa mucho más madura, Juan Carlos, no quise quedarme
con la sensación de no hacer algo que siempre quise, que fue ser luchador profesional. Luchador profesional. Así es, entonces... Por eso fue cuando te encontré, cuando... Así es, exactamente. Entonces, cuando nos conocimos, bueno, o por lo menos convivimos... Muy amable, es un tipazo, súper humilde, se lo digo a todo el público. Súper humilde, este cuate, tipazazazo. No, muchas gracias, Juan Carlos. Ahí sí que, igual que tú. Y entonces no quise quedarme con esa expectativa y luché con el nombre de Siglo XXI. Entonces yo espero hoy mismo compartirte algunas imágenes, Claro, etcétera, claro. para que Toñito las inserte a esta entrevista, para que tengamos ahí. Entonces durante 3 años pude luchar de manera profesional y fue un gusto, nunca cobré un centavo. ¿No? Guillermo Díaz me dio Memo Díaz, el Memo profesor. Díaz me hizo favor de entrenar, de incorporar a sus carteles con su equipo de luchadores. Y fue una experiencia muy, muy grata y muy constructiva, y sobre todo, algo que yo había vivido desde niño lo volví a ratificar, que es una profesión muy difícil. Ser luchador o ser luchadora es muy complicado, yo creo que tu público lo sabe. Merece bastante disciplina, sacrificio, disposición, pero sobre todo el tema de las lesiones es muy constante. Desafortunadamente, pues el tema de las articulaciones, incluidas la rodilla, los tobillos, los hombros, los codos, etcétera, generalmente al paso del tiempo van pasando una factura. Y bueno, todo lo hemos vivido. Yo, por ejemplo, Juan Carlos, pues llevo 5 cirugías en las rodillas. La última fue hace 6 meses. Y apenas... Producto de todo esto. Producto de... No, y de todo. estaba viendo tus... Las orejas, sí. Las orejas de cuetero clásico, ¿eh? ¿Ya viste, Toño? ¿Ya viste sus orejas de señor? Clásico, sí. De Dick Angelo, Dick Medrano, de tu papá, clásico de... Sí, claro. El candado, ¿no? Sí, totalmente. Entonces todo cobra una factura. Todo cobra. Todo te cobra una factura. Decía un amigo, dice, el hacer deporte te aleja del cardiólogo, pero te acerca al ortopedista. Entonces, ¿escuchaste eso? Sí. Mira, tengo varias preguntas en mente. Tú me dices, échate para atrás, échate para adelante, vámonos. No, sin problema. Estás de este lado. Entonces muchas veces estás del otro. Por ejemplo, yo veo un caso. Vemos los diarios, porque obviamente el deporte en México, yo veía, por ejemplo, cuando estaba el señor Nelson Vargas, que hace una pugna directa contra fulano, contra mengano, se vuelve como un botín de guerra, así lo siente la gente, ¿ok? Se vuelve como un botín, las federaciones y todo ese rollo, lo hemos visto a través de los años. Veo, por ejemplo, yo veía de un lado, por ejemplo, a la señorita Ana Gabriela Guevara, que es súper campeona, la veía de este lado diciendo los de allá son los rudos, los malos, y ahora la veo de este lado y de este lado veo a una María José Alcalá diciéndole no te pases. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos hace falta ahí? ¿Qué nos hace falta para que las gentes que estamos viendo a los actores, digamos, ya se pusieron de acuerdo? ¿Qué hace falta? Pues fundamentalmente, Juan Carlos, esto que hablas sobre el desencuentro que a veces o permanentemente se da a nivel político, deportivo, y que también incluye muchos quehaceres de la actividad humana, creo que pudiera contestarse de varias maneras. En primer término, no necesariamente un buen deportista es un buen entrenador y mucho menos un buen dirigente deportivo. Son canales y son rutas totalmente diferentes. Que merecen una preparación y una circunstancia distinta. Sabemos que el tema político administrativo pues depende mucho de las circunstancias. Si tú estás en un grupo que llega al poder, pues puedes tener acceso a esas posiciones. Claro que sí. Muchas veces no se da con base a un mérito o algún tipo de propuesta. Desafortunadamente esa es una constante. En segundo lugar, dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Entonces cuando se cambian los papeles, pues evidentemente es una situación distinta. Claro. Y en este caso, los desencuentros que han habido entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano, pues son parte de una mala interpretación de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de su reglamento.
hay tramos de responsabilidad que cada institución debiese de tener. Tiene que. Y si nosotros nos circunscribiéramos a esos episodios, creo que pudiéramos tener un deporte mucho más armónico. Hoy en día, y además desde hace muchos años, el principal patrocinador del deporte son los padres de familia. Son las mamás y los Son los papás que pagan, inician, son los que pagan los que vuelos, inician los que pagan todo. y por lo menos la iniciación deportiva. Y esa pequeña élite que llega a destacar, pues es apoyada por institutos del deporte municipal, estatal, a nivel federal, etcétera. Hablar del deporte es hablar del mundo. Hablar del deporte es hablar de que estamos entreverados en todas las clases sociales y que adicionalmente estamos distribuidos en todo el territorio nacional. Es decir, no se puede hablar de un deporte, hay muchas expresiones del deporte: olímpico, paralímpico, especial, adaptado, estudiantil, escolar, universitario, autóctono, etc. Entonces, Juan Carlos, podríamos hablar de un universo muy amplio, pero la carta de presentación fundamentalmente es el deporte de alta competencia, y es ahí donde el deporte olímpico y paralímpico pues exponen lo que somos como sociedad en los eventos más importantes a nivel internacional. Entonces, esto que tú comentas más que preguntas es una realidad. Hay desencuentros importantes y la aspiración debiese de ser armonizar el papel de las instituciones en beneficio de los deportistas y de sus familias. Yo creo que tendríamos que poner en el punto de partida y de conclusión el beneficio de las niñas, niños, jóvenes y de la población en general. No los pone, fíjate, como tú me lo expones para explicárselo a nuestro público, claro, a nuestro público de la lucha. Está bien fácil, ¿no, mi Toño? Como la ve, está chida, me cae que está buena la que dice. No es lo mismo ser el cantinero que ser el que se pone acá, ¿no? Pero fíjate, tienes razón, la preparación es muy importante. Un ejemplo, yo lo veo en los políticos de que no tienen nada, políticos normales. Pues ya hay licenciados en la función pública, ya no es lo mismo, soy diputado, hay muchos que no tienen carrera, pero ya hay muchos de carrera, ¿no? Y yo veo en este caso, así lo veo, así lo percibo, que siempre o casi siempre o muchas de las veces el que llega a dominar cierta posición en el deporte es un cuate que está apadrinado por el presidente. Necesitamos alguien que sea el idóneo para que apoye a los deportistas y que las federaciones también echen a andar y pueda haber más medallistas olímpicos de todo tipo de disciplinas. Me da mucho gusto lo que tú dices. En casa se dijo, vamos a prepararnos, sabes, por ejemplo, que los villanos, ¿no? Uno es odontólogo, el otro es profesor de educación física. Yo actualmente me estoy preparando a esta edad, estoy estudiando. O sea, tenemos que prepararnos para poder aspirar a mejores lugares. ¿Qué le dirías tú a esa gente que pierde, por ejemplo, la esperanza? Quiero llegar a la CONADE o quiero llegar a tal parte, me ponen trabas. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer para poder accesar a mostrar que puede ser un deportista de élite? Bueno, en principio, para retomar el punto, los recursos económicos, financieros, humanos, técnicos, tecnológicos son indispensables para cualquier quehacer del deporte, la cultura física o de cualquier tema que pudiéramos nosotros abordar por parte del Estado mexicano o de una empresa privada. Todo requiere recursos, absolutamente todo. Entonces, bajo este planteamiento, yo te diría, Juan Carlos, que tendríamos que privilegiar el que hubieran los recursos suficientes y necesarios para este tema. Situación que no lo hay. Okay. Mira, te doy números. Dentro del presupuesto de egresos de la federación, el deporte significa el 0.0035%. ¡Wow! ¿Y en Estados Unidos, por ejemplo? 0.0, no, te lo voy a decir en dólares. Por ejemplo, per cápita, hablando de lo que se destina del deporte por cada una persona que habita uno de estos países. En Brasil se destinan $4.5 por persona per cápita. Dentro del tema que se da en Colombia, 3.5. En Italia, $17. En Francia, 19. En Estados Unidos, 24. Que además en Estados Unidos no son recursos gubernamentales, son privados y de las universidades. Y así nos podremos seguir con ejemplos, y en México le dedicamos 98 centavos. ¡Wow!
Entonces, No si llegas ni al peso, no, ni siquiera llegamos a 20 pesos. a 20 pesos. Por persona dedicados como presupuesto. Entonces, tenemos un grave problema de obesidad y sobrepeso, de enfermedades no transmisibles, de diabetes, hipertensión, cardiopatías, etcétera, etcétera. Precisamente porque no hay una inversión importante y no hay programas que pudieran otorgarse para darle un seguimiento y valorar el impacto. Entonces, sí estamos en una circunstancia compleja. Creo que por eso este tipo de reflexiones, Juan Carlos, que realizas, pues nos tendría que llevar a tener una visión de corto, mediano y largo plazo. Inventamos el país cada 6 años y eso en el deporte no opera. Los proyectos tienen que ser de 16, 20 y 24 años para que tú tengas, como fue el caso de España, que en México 68, nosotros ganamos 9 medallas. Como Sí, México. sí, sí. España ganó 2. 2. Y actualmente, a partir de Barcelona 92, el promedio de medallas que gana España en cada edición olímpica es de 25. Nada más para que nos demos cuenta. Ellos en 3 ediciones olímpicas tienen más medallas que nosotros, todas las que hemos ganado. Toda la historia, que son 73, son 13 de oro, son 24 de plata y 36 de bronce. Entonces, Juan Carlos, los números no mienten, las estadísticas nos dejan un diagnóstico en el que pudiéramos actuar o interactuar para tener un mejor deporte y una mejor culturización física. A ver, no seas malo porque contigo esto es cuestión de nunca acabar, pero necesito hacer algunas preguntas. Te voy a poner un ejemplo. No, quiero hacértelo directamente. Tú eres un dirigente del deporte. Yo veo, por ejemplo, yo soy de Cuernavaca, Morelos. Orgullosamente me siento feliz de ser morelense. Entonces yo digo, lo de Morelos para los morelenses, yo diría, sí, claro. ¿No? Olvídate que tengan un gobernador que la gente votó por él y punto, se acabó, ¿no? Aunque haya sido futbolista, no tiene nada que ver. Pero yo veo, por ejemplo, en el deporte en Morelos, el director del deporte estatal es un cuate exfutbolista, no tiene nada que ver con Cuernavaca, con Morelos, con nada. No sabemos que sea un licenciado en cultura deportiva, alguna cosa que diga, bueno, va a aportar esto. Mi pregunta es, ¿qué se debe hacer en los estados para que eso no pase? Para que llegue un cuate que conozca a todos los deportistas, a todos los de Federación de Box, ven aquí, Federación de Atletismo, ven aquí, que haga una conjunción con ellos en los estados. ¿Qué se debe hacer, Dan? Profesionalizar la dirigencia del deporte en todos sus niveles y en todas sus dimensiones. Cito el ejemplo de una propuesta que hemos hecho. En las federaciones deportivas, que se llaman asociaciones deportivas nacionales, de acuerdo a la propia ley, está la Federación de Lucha, de Box, de Judo, de lo que tú me digas, ¿no? Son actualmente 38 federaciones olímpicas y hay como unas 80 federaciones de diferentes disciplinas, por lo menos. Por lo menos. Y en cada entidad hay asociaciones deportivas estatales. Entonces, creo que lo esencial desde mi punto de vista sería que la propia CONADE, cuando le da recursos a aquellas instancias que cumplen legalmente con esta circunstancia, puedan tener gente preparada para ver la administración de todas estas asociaciones y darles un sueldo solvente y también pagarles a los presidentes de las federaciones, que tienen que hacerse de los recursos a través de los eventos que realizan, porque nadie puede trabajar sin tener un ingreso, porque todos tenemos necesidades materiales y afectivas. Entonces, materiales y afectivas. Claro. Importante eso, muy importante. Los humanos tenemos todo ese tipo de necesidades. Todos esos dirigentes, lo que me acabas de decir, son seres humanos, no inventen. No son máquinas. Así es. Gracias, mano. Se les tendría que otorgar un recurso y eso dar y salvaguardar que haya un cumplimiento profesional. Por eso decimos profesionalizar es pagarles y que cumplan con la ley, que cumplan con los reglamentos y los estatutos a nivel estatal y a nivel federal. Y me das el ejemplo de Morelos. Yo creo que sí se te debiese de elevarse el rango de decisión. Yo siempre he dicho, ahorita volvieron a revivir la CONAGO, ¿no? Que ya nombraron a Salmojar, el gobernador de Oaxaca. Sí, lo nombraron a él, sí. Hace 24, 48 horas. Que hubiera un pacto. Un Para pacto. que los gobernadores
elevaran el tema del deporte y la cultura física en beneficio de la población, profesionalizando la decisión. Y desafortunadamente pues colocan a quien conocen o al futbolista más famoso o al beisbolista o al olímpico más famoso, sin que necesariamente haya un programa y un plan. Y bueno, está dentro de las facultades que los gobernadores pueden nombrar a quien ellos decidan. Eso no es ilegal. Lo que yo Claro. apostaría entonces ¿Qué apostarías entonces? a que hubiera un programa estatal de cada una de estas entidades. Y que se siguiera ese programa. Claro, y que tuviera metas. Dicen que hay 4 pasos fundamentales para cualquier circunstancia público-privada. Vámonos. Tener un diagnóstico, hacer una planeación, una ejecución y una evaluación de cualquier programa. Si no tienes estos 4 pasos básicos, Juan Carlos, pues realmente estamos jugando a la improvisación, a la corrupción y a no tener ningún tipo de ¿Qué es lo que resultado. hemos estado haciendo en muchos estados? ¿Cuáles son esos 4? Diagnóstico, evaluación, Planeación primero, planeación, después ejecución y luego evaluación Exacto. de lo que hiciste. Exactamente. Sí. Yo veo tristemente, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, cuando Morelos, por ejemplo, güey, ganó una medalla de plata o una de bronce o no sé, ¿no? Los deportistas de élite no se hacen nada más porque sí. Bueno, Tú vas a ser hasta que desaparezcas de este mundo un deportista de élite. Punto. Pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cómo cuesta llegar a eso? Te quiero poner un ejemplo. Hay un cuate que corre, ¿cómo se llama? El Checo Pérez. Entonces el otro día me preguntaban en mi correo, el Checo Pérez es un deportista fifí. Pues vamos, lo coloquial. sí, Digo, claro, pues no claro. sé si sea fifí, porque la verdad la Fórmula 1 es carísima, pero es un orgullo de México. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? 100%. Checo Pérez es un orgullo de México. Debemos de estar orgullosos de cuates como esos. No importa que te salgan en las albercas tirándose un pomo con Calderón, esa es otra bronca, esa es otra cosa. Él es un deportista de élite que se ha subido al podio de un deporte que es sumamente complicado, ¿estás de acuerdo? Muy competitivo. Pues lo que tú hiciste también es muy competitivo, amigo, quiero decirte una Muchas cosa. gracias. Y nosotros, todos los mexicanos debemos de sentirnos orgullosos de gente como tú. Nos hace falta que se promueva eso, que se diga, mira, aquí tienes a Daniel Aceves, ahí tienes al Checo Pérez, o en este caso al señor Hugo Sánchez, que cabrón, no ha podido salir otro futbolista de ese nivel. No se le ha acercado nadie. Nadie. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que es importante, al contrario de lo que se dice, que los mexicanos somos como los cangrejos, y cuenta mucho Hugo Sánchez esta parábola en donde hay un grupo de cangrejos mexicanos en una cubeta y la dejan destapada y le preguntan a esta persona por qué no tiene tapa, y él contesta que porque son mexicanos, que cuando alguien va subiendo los demás lo jalan hacia abajo. ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde Entonces, vas? sí, Sí, o sea, desgraciadamente parecieran chistes ajenos a la realidad, pero en mucho. No hay esa cultura de valoración de otras personas que han tenido un esfuerzo importante. Juan Carlos, yo coincido plenamente con que nos falta esta cultura de reconocimiento, esta vocación por estimular a quienes se portan bien. Todo está diseñado para sancionar, pero no para premiar. No, la estrellita, ¿no? Desde niño, pues ponle, síguele poniendo estrellas. Así es, exacto. Yo creo que sí necesitamos recomponer como sociedad este tema de los estímulos de carácter social, un tema de reconocimiento, porque al fin y al cabo lo que todos aspiramos es de que sea una sociedad más igualitaria, más justa, más digna, y que le dé protección a aquellos que se esfuerzan. Y que se salvaguarde la justicia y la paz social mediante muchos programas para el deporte, y el Estado que se encargue de cuidarnos y nosotros pues obviamente de echarle ganas al asunto. Totalmente. A ver, vámonos a las rápidas porque... Con todo gusto. Con todo gusto. Son las rápidas y entonces es que esta es una sesión, te va a gustar. Bueno, pero antes de acabar esto, entonces, ¿qué debe tener nuestro próximo superdirigente del deporte, de un lado y del otro? ¿Qué necesitamos? ¿Conciliación, concertación? ¿Qué necesitamos? En primer término, un proyecto.
Ese es el punto No ha básico. habido proyecto, es la neta. Actualmente ni siquiera hay un plan nacional de deporte y de activación física. ¿Escucharon eso? No No hay un existe, plan no nacional de existe. deporte. Debiese de haber, porque está obligado por diversas normatividades de orden federal, de que tuviera que haber un plan nacional de desarrollo, como lo existe, 2019-2024, un plan sectorial, y cada instancia tiene que tener un plan nacional de cultura física y deporte, y así hablamos de lo estatal y lo municipal. Si no, hay una serie de improvisaciones. Si tú partes de hacer algo sin un programa, pues es una cuestión de estado de ánimo. Si hoy Ese- estoy de humor lo hago y si mañana no estoy de Estoy de humor, acuerdo contigo. ese es el problema. Entonces, tu pregunta más que calificar o definir un perfil es contar con un programa, con equipos solventes, capacitados y sobre todo profesionales. Una pregunta fuerte, ¿Sí? pero tú contéstame de la manera como tú eres. Como Es un tú. caballero, te das cuenta, un tipazo. La neta, la neta. La gente piensa, lo vemos, ¿no? No lo vemos. Ni modo que nos engañen. Bueno, los estados, normalmente los gobernadores, no digo que siempre, pero es la neta. Es, cabrón, son caciques, es la neta. Son unos caciques, unos güeyes que dominan el ámbito y son los todos poderosos. Está lleno de caciques el deporte en los estados, en México, los dirigentes de deporte son caciques del deporte o... No, porque actualmente se han renovado, pues sabemos que hay municipios que duran 3 o 4 años y ya ahora, aunque se permite la reelección, en muchas ocasiones no se da esa continuidad. Y a nivel estatal, pues son 6 años en los que un instituto del deporte tradicionalmente, a excepciones muy escasas, pues es dirigido por una persona que es relevada. No, yo creo que, reitero, la problemática estriba en el cumplimiento de programas y proyectos que a veces no existen y si existen son letra muerta. Creo que es un tema de legalidad. De legalidad. Totalmente. Entonces, señor Daniel Aceves, voz autorizada para opinar 100%, como yo digo en tono de broma, cañón, cañón en esto es profesionalización de los actores para dirigir el deporte. Sí, así tal cual lo comentas. Y sobre todo, involucrar y llevar al más alto nivel un pacto o un acuerdo nacional en beneficio del deporte y la cultura física, tan necesarias por el tema de salud pública y los temas epidemiológicos que hoy estamos viviendo. Hay una epidemia de diabetes. O sea, son más de 20 millones de personas con diabetes. Eso tiene un impacto anual de más de 80,000 millones de pesos. De gasto. Sí, y de muertes, olvídate. No, mueren alrededor de por lo menos 115,000 personas al año por diabetes, solo por diabetes. El año pasado hubo 1,100,000 defunciones. El promedio eran 672,000. O sea, por supuesto hay una mortalidad que se ha exacerbado por el COVID-19 y por diferentes causas asociadas precisamente a que no tenemos un esquema preventivo ni medicina preventiva y que el deporte y la cultura física son una prevención muy válida y no se le fomenta. Tú tocabas hace rato, tengo dos, aguántame un cachito, tengo dos, tocabas hace rato una de bien importante, yo te quiero hacer esta pregunta. Tú estás en la Asociación de Medallistas Olímpicos, tú eres el presidente. ¿Cuál es tu función ahí? Pues nosotros hemos constituido desde hace muchos años una asociación que tiene como propósito el poner al servicio de la sociedad a quienes hemos ganado una o más medallas olímpicas. Es una asociación que no tiene fin de lucro, subvención. No hay. Escuchen eso, Entonces, o sea, la mantienen ustedes, la sostienen ustedes. Así es, y sobre todo tu servidor, sinceramente. ¡Qué óvole! Y fui reelecto el 15 de noviembre pasado, y no porque yo sea tan bueno, simple y llanamente no creo que a nadie le interese trabajar así. Una asociación te que entiendo, no tiene recursos, te entiendo. No tiene recursos, ¿por qué? Porque cualquier empresa quiere usar los aros olímpicos y uno no está autorizado para otorgarlos. Hay derechos reservados del COI y del mismo Comité Olímpico. Claro, claro. Segundo, claro. Yo no puedo poner la imagen de ningún medallista olímpico al servicio de ninguna empresa o institución, porque eso es de carácter estrictamente individual. Entonces, nuestras funciones es hacer labor social y sobre todo tener una
reflexión importante que te comparto a ti y al auditorio y al Claro que mismo sí. Toñito. Tenemos, Sí, a usted, tenemos, Toñito. tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Y esto lo Más proyectos que que recuerdo. Así es. O sea, no es que, no, un proyecto. Y más proyectos, porque mira, cuando tú te quedas colgado de la nostalgia o atado de lo que fuiste y ya no ves lo que tienes que hacer hoy y que vas a hacer mañana, empiezas a envejecer más sin distingo de la edad biológica. Y eso es muy importante, Juan Carlos. Tienes razón. Entonces, la asociación fundamenta mucho su acción en que quienes participamos hacemos tareas de carácter social, vamos a casas a hogar, vamos a lugares donde nuestro apoyo y la recolección de cosas otorga un beneficio. Entonces hemos documentado una serie de actividades, proponemos también políticas públicas, vamos a dar pláticas a escuelas, a centros comunitarios. ¿Y quiénes están contigo de los muchachos? No, pues te puedo decir 20. ¿Platas? Fernando Platas. Que a todo dar. Carlos Mercenario, Raúl González, Mena. Mario González, Jesús Mena. Bien. Está Maritere Ramírez, está María Rosario Espinosa. Son nuestros orgullos. Por supuesto, o sea, todos Junto ellos, contigo son nuestros orgullos. gracias. Todos ellos, o sea, la mayoría. Por ejemplo, Ana Guevara nunca ha participado. Que es ¿La han invitado? Sí, sí, permanentemente. Y ha habido 2, 3 personas que no les interesa participar y es totalmente respetable. Claro. La mayoría participamos bajo este enfoque, reitero, de tener un altruismo social, pero sobre todo un sentido de gratitud. Dicen que la gratitud es la memoria del corazón. La memoria regresa a lo que te dieron. Por supuesto, nosotros Claro, no tienes sabemos razón. nada ni nadie sin el movimiento olímpico, y si yo puedo corresponderle a la sociedad con algo. Yo siempre he pedido que donemos un día al mes de alguna actividad. Entonces, la Fundación Alfredo Harp Lupa el Deporte. Alfredo Harp, pues así se llama la fundación. Trabajo, sí, y esta oficina es aquí de la fundación. Y lo que buscamos, Juan Carlos, es precisamente compartirles material deportivo para que ellos lo entreguen, etcétera. Es generar algún bienestar, alguna escuela, alguna comunidad, una unidad habitacional a través del deporte. Ese es nuestro propósito. Fíjate que acabo de ver una estadística, me llamó mucho la atención tu estadística que me diste acerca de los números y todo. Vi una estadística que me llamó mucho la atención y la quiero compartir contigo, y de ahí parte todo lo que estuvimos hablando. La gente que lee en el mundo, y me llamó de sobremanera la atención, la gente que más lee es la que más preparada está, y me llamó mucho, pero los porcentajes. En México lee un 14% de su población lee. En Colombia lee el 22%, Venezuela el 32%, Estados Unidos 68% y Japón 92%. Eso nos marca los estándares. Sí, claro. Vámonos a las rápidas antes de que nos vayamos. Sí. Al final de cuentas eres hijo de luchador. Por supuesto. Sí, un luchadorazo. Entonces, ahí te van. Dame tus 3 luchadores favoritos a través del tiempo. Boy Bonales, Enrique Llanes. ¡Wow! Y por supuesto, Mil Máscaras. Mil Máscaras. Te agrada, son tus... Un personaje extraordinario. Personajazo. ¿Qué tan importante es para ti la familia? Yo creo que es el número 1, sobre todo porque uno no podría tener alegría si no tienes con quién compartirlas. ¿El amor? Es básico. Yo creo que hablamos de las necesidades afectivas y el amor es lo que te implica el motor para querer seguir viviendo y para hacer y corregir. Estas son 2 diferentes, ¿eh? La lucha en la que ganaste la medalla, la lucha grecorromana, ¿qué significa para ti? Es un deporte histórico con el cual no se podrían entender los Juegos Olímpicos ni el movimiento olímpico. La lucha libre. Es el deporte más espectacular o el espectáculo más deportivo. No es una frase mía, por supuesto, pero yo coincido plenamente. ¿Es el deporte qué? ¿Más espectacular? Ajá, o el espectáculo más deportivo. No, eso fuera de... Me encantas. A ver, es la lucha, circo, maroma y teatro, y si lo es, ¿por qué lo es para ti? No, no lo es. Yo creo que la lucha es un espectáculo deportivo sin igual y que se transmite de generación en generación y que tiene un valor social que todavía no se ha cuantificado. Ok. Yin y yang, ¿sí?
¿Qué te hace feliz? Y muchas cosas, la comida. Ah, me encantas. Me hace feliz el amor, la pasión. Bien, por las cosas, por todo. Por todo, Sí. por todo. ¿Tu comida favorita? Fíjate que los chiles en nogada. ¿Qué te hace enojar? Me hace enojar la descortesía. Ok. Sobre todo, mucha gente que dice que la traición, etcétera, etcétera. No, Pero yo creo que así algo más simple, la gente descortés. ¿No te gusta la No, gente no, descortés? en absoluto, no. Yo soy alguien muy amable y me gusta tener una corresponsabilidad en la cortesía. En caso de que así fuera, no quiere decir que te pase, pero ¿qué te hace llorar? No, a mí sí me hacen llorar muchas cosas. Por ejemplo, hay películas muy tristes. Me encanta el cine, soy cinéfilo. A morir. A morir, he visto miles y miles de películas entonces yo creo que soy alguien sensible y no es que ande llorando cada ratito, pero Sí. hay escenas y hay temas que me hacen llorar. Yo te voy a confesar algo, así como me ves, que nos conocemos de tantos años, que nos dejamos de ver, yo no sabía que tenía capacidad de llorar, me di cuenta recientemente que empecé a madurar y a ser otro tipo de persona, a manejarme de otra manera, me di cuenta que sí tengo sentimientos. O sea, eso es algo, dame tus 3 películas favoritas a través de todos los tiempos. Mira, Carros de Fuego, que tiene el tema de Evangelis, por supuesto. Sí. El Gladiador. ¿Te gusta? Sí, Russell Crowe. Exactamente, sí. Y en la tercera tuviera yo 50 para decirte opciones, ¿no? Pero La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí. Me parece importante. A mí me gustó mucho la saga del Padrino, vamos a participar los dos, su saga, todo, y Forrest Gump me parece genial. Es genial. Me parece... Tom Hanks, es más, no he visto una película mala de él. Mala de él, sí, y buenísima. Y vi una hace mucho tiempo, era yo un niño, pero me hacía llorar mucho tiempo Lo que el viento se llevó. Es una película viejísima. ¿Tus hijos? Pues afortunadamente están bien. Tengo 3 hijos. Tengo un hijo de 30 años, que se llama Mauricio, una hija de 26 que se llama Sandra Georgina, y un hijo de 19 que se llama Daniel. ¿La vida te ha dado lo que tú has deseado? Yo creo que me ha dado más de lo que merezco. Perfecto. Entonces, yo le estoy muy agradecido. ¿Eres un hombre feliz? Sí, y yo creo que con equilibrios. Con equilibrio, Sí, equilibrado. Sí, con equilibrios. Hay gente, mucha gente, yo me cuento entre ellos, esto me emociona decírtelo a ti de frente, para que tú fuiste y sigues siendo nuestro gran ídolo. Esa medalla, ver ese muchacho, después conocer ese joven. Somos similares de edad, yo tengo 60 años, tú por ahí 58 años. Uh-huh. Esa manera, ese muchacho tan sencillo. Vamos a entrenar. Me acuerdo que hay uno que se llama Switch, que me enseñaste, caía como perro. Madre, buenísimo, Este es un luchador olímpico de alto nivel. A todos nosotros, al Halcón Ortiz, a los verdaderos luchadores, al Faraón, al Hijo del Santo, a los que de veras nos hemos rifado en esto, ¿qué nos puedes decir? Pues sobre todo que en mí hay un admirador permanente de lo que es ser luchador, de lo que es ser luchadora, y que al fin y al cabo, en el transcurrir de cada una de estas existencias, hay un legado importante. Yo reconozco mucho a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, que sin ellos no podría haber hoy por hoy beneficios a las nuevas generaciones. Y creo que esa desmemoria nos hace mucho daño. Creo que quienes han otorgado precisamente el abrir brecha, el hacer camino, se les debe no solo recordar, reconocer y trasladarle estos sentimientos, estos pensamientos a sus familias, de quienes ya no estén. Y a los que están, por fortuna, yo creo que tenemos que hacer un gran reconocimiento y vamos a tratar de seguir luchando por algunos beneficios de carácter social y económico, porque creo que es un acto de elemental justicia. Ok, y por último, al público de la lucha libre, dale un mensaje al público de Al Diablo con el Hijo del Diablo y al público de la lucha libre. Mi supermedallista, mi supercampeón. Gracias. Pues sobre todo aprovecho para agradecerle al Hijo del Diablo, a Juan Carlos, nuestro amigo, por ser y mantener esta conducta afable, amistosa, fraterna, atenta.
pareciera que son sinónimos, pero cada concepto es diferente. Entonces yo los Afable, veo, atento, sí, amable, totalmente, es sí, totalmente. así lo eres, Juan Carlos. Yo creo que eso hay que reconocértelo. Así que finalmente yo le diría al público de la lucha libre que en México es uno de los espectáculos deportivos más trascendentes, que lo que se vive en comunidad y en familia, en cada arena, en cada espacio donde se hace una función de lucha, no corresponde a una realidad en ninguna otra parte del planeta. A ningún. Ninguna. Yo creo que México es único por muchas cosas, pero sobre todo por su lucha libre. Acaba de pasar mi Dani, rapidín, 39 aniversario del Santo. ¿Qué onda? ¿El máximo, el mejor, el ícono de íconos? Sí, sin duda alguna, 55 películas lo dicen. O sea, el Santo es la figura por excelencia de la representatividad de la lucha libre mexicana. Pero por supuesto, el Santo fue el Santo porque le acompañó una gran comunidad de luchadores. Entonces, sí tenemos que ubicar que el Santo, las generaciones, la generación que le antecedió y las que le prosiguieron, son parte de todo ese entorno. No hay otro más que él, pero también hay otros que fueron ídolos. Blue Demon, Huracán Ramírez, pero el Santo, lo que le antecedió. Nadie podría disminuir su presencia, su peso, su profesionalismo, porque sería atentar no solo contra la historia, sino atentar con una verdad indiscutible. Y reitero, la cinematografía del Santo ha recorrido... ¿55 películas? 55 películas hizo el Santo. ¿Tu papá luchó con el Santo? Muchísimas veces, muchísimas ¿Llegaste veces. a ver algún acervo por ahí? ¿Alguna? Sí, Digo, porque eres un chavo, la verdad, tu papá claro. se retiró muy joven. Tu papá se fue joven, ¿no? No se fue joven. Ahí estamos mal, tú y yo, ¿verdad? Tenemos la idea de que se fue joven. ¿De qué edad se retiró tu papá? No, mi papá ya tenía unos 68 años cuando se retiró. Él murió de 77. Y entonces sí creo que su ¿cómo te diré? Su carrera. No solo su carrera, su desencuentro luchístico con el Santo los hizo grandes figuras a los dos. Tuvieron en 5 ocasiones llenos en la Arena México, el Santo contra Boy González. Campeonatos, cosas así. Mi papá le ganó el campeonato mundial al Santo. ¿El medio o el welter? El welter, después perdió mi papá la cabellera. O sea, fueron dos antagónicos de la lucha libre extraordinarios, y eso es lo que hace precisamente una gran narrativa de la lucha libre. ¿Sientes que la lucha libre en México va por buen camino con todo y estos cambios? ¿Tenemos otro tipo de luchadores ahora o que le hace falta un poquito volver a la esencia? No, yo creo que la lucha se tiene que ir adaptando a los gustos del público. Cualquier empresa, yo creo que tiene que haber capacidad de adaptación, y quien manda es el público. El público es un ente colectivo inteligente que te va a determinar lo que le gusta o no le gusta. Cuando ves que la gente deja de ir es porque no le está gustando algo, o cuando atiende precisamente la fórmula que se está presentando, pues la ven en las arenas o la ves en las televisiones o en las plataformas. Yo creo que nunca se podría decir que solo lo anterior es bueno. Yo creo que cada circunstancia va obedeciendo a un término que exige la propia sociedad. Dice el señor Tony Salazar, para acabar esto, que mientras la gente vaya a las arenas, seguirá habiendo lucha libre, así haya los cambios que haya. Dani, muchísimas gracias. Me siento halagado, me siento lleno de luz, lleno de alegría, de que me hayas aceptado, que me hayas invitado a tu oficina para poderte hacer esta entrevista. No tienes idea lo importante que es para mí estar aquí. Quiero Juan Carlos, a tus órdenes. Muchas gracias. Él es Daniel Aceves, medallista, 84. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí.